Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Adoramos tu poder.
Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, confiese que Jesús es el Señor. Señor.
Recibe el honor y el reconocimiento en esta noche, oh Dios. Te confesamos como Señor nuestro. Como Señor nuestro te confesamos. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un privilegio para mí poder otra vez compartir con ustedes. Espero que en estos tiempos tan desafiantes que estamos viviendo, el Señor les esté guardando, proveyendo, fortaleciendo. Son de verdad tiempos muy desafiantes. Yo creo que una de las cosas que esta pandemia ha puesto de manifiesto es cuánto necesitamos al Señor. Qué tan corto se ha quedado la ciencia, los recursos financieros, la tecnología, la seguridad aparente que teníamos. Esta pandemia, yo creo que si ha hecho algo, es resaltar mucho más la soberanía y el poder de Dios en esta situación tan inesperada y tan impredecible que hemos estado viviendo en el último año y medio. Yo quisiera hablar hoy precisamente de la relevancia de Jesús en nuestros días. Mucha gente, yo creo que cree en Jesús a su manera, y hay por lo general dos imágenes que yo creo que siempre están como grabadas en la mente de la gente, especialmente en países católicos como España, donde estamos ahora. Hay la imagen del niño Jesús en el pesebre o la imagen del Cristo crucificado. Y si bien esas dos imágenes son imágenes muy importantes, son momentos decisivos en la vida y en la obra de Jesús, a veces el problema es que algo en común de estas dos imágenes es que tenemos a un Jesús incapaz de hacer algo. Un niño Jesús en un pesebre que no puede valerse por sí mismo, y un Cristo crucificado que está con las manos clavadas y no puede hacer nada. Y a veces esa es la imagen que tenemos de Jesús, una imagen de Jesús como un gran hombre, un hombre muy ético, que vivió una vida y que enseñaba enseñanzas increíbles, pero que no puede hacer nada en mi realidad, no puede cambiar, no puede afectar la realidad que yo estoy viviendo. El Jesús del Nuevo Testamento, el Jesús de la Biblia, es completamente diferente. Era un Jesús que se caracterizaba por misericordia y por el poder. Y vamos a estar hablando un poco de estas dos cosas hoy. Para eso quisiera remitirme al libro de los Hebreos, allá hacia el final del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Hebreos es una carta escrita para judíos cristianos que estaban comenzando a ser rechazados y a ser perseguidos por su propia gente, la gente de su propio pueblo, y entonces estaban desanimados, estaban echándose para atrás en la fe. Pensaban, bueno, ¿por qué arriesgarlo todo? La vida, las relaciones, la familia, cuando es más fácil sencillamente volver al judaísmo. Y el autor de la carta de los Hebreos entonces escribe para decirles, no lo hagan, no vuelvan atrás, aférrense a la fe en Cristo, vale la pena seguir confiando en el Señor. Y el autor entonces se dedica a mostrar cómo Jesús y su obra son infinitamente superiores al judaísmo del que ellos habían salido. Y el punto decisivo realmente entre el judaísmo y el cristianismo es si Jesús es el Mesías, como él mismo decía ser, el enviado de Dios, el ungido, el Cristo, si es Dios mismo o no. Y entonces el autor comienza afirmando la divinidad de Jesús. En el capítulo 1, y vamos a leer este pasaje en el capítulo 1 y luego unos versículos en el capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas,
En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y luego en el capítulo 2, comenzando en el versículo 9, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces el autor comienza en el capítulo 1 afirmando la divinidad de Jesús. Dice que Dios, que habló en tiempos pasados, muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos días, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Jesús es no solo el medio de comunicación de Dios al hombre, sino que Jesús es el mensaje mismo. Porque nos dice Juan, el apóstol, que Jesús es el verbo, la palabra misma de Dios. Luego dice el autor que Jesús es la causa y el origen del universo. Por medio de él, dice Pablo, y para él fueron hechas todas las cosas. Por la palabra de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, fue hecho el universo. Y luego dice Pablo que todo es para él, que Dios está reuniendo en Cristo todas las cosas. Pero dice también el autor de Hebreos que Jesús es de la misma naturaleza de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es el brillo, el reflejo de, digamos, la suma de todos los atributos de Dios, de toda la perfección de Dios. Un poco como ocurre con el sol. No podemos ver el sol con el ojo desnudo, pero sí podemos ver el resplandor del sol. Y lo que está diciendo aquí el autor es que Jesús es ese brillo. A Dios no le podemos ver, pero Jesús es el brillo de Dios, ¿no? El brillo de toda la excelencia y la perfección de Dios. Pero el autor va un poco más allá, porque dice que Jesús es de la misma esencia de Dios. Es decir, si hay una forma de representar al Dios que no vemos sin violar el segundo mandamiento de la ley de no adorar imágenes, si hay una manera de representar a Dios, esa es mediante Jesucristo. Jesucristo es la imagen, dice Pablo, del Dios invisible. Jesús es, por así decirlo, la réplica exacta de Dios. ¿Cómo es Dios? Es como Jesucristo. Jesús dice, quien me ha visto a mí, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre.
En Jesús podemos conocer con claridad a Dios, podemos conocer sus planes, podemos conocer la acción de Dios en la historia, podemos conocer el carácter de Dios, el corazón de Dios, la misión de Dios. Jesús es quien nos presenta a Dios como nuestro Padre Celestial. Es Jesús quien nos enseña a dirigirnos a Dios como Abba, Padre, como Papito, Papito Dios, en un lenguaje familiar. Luego el autor dice que Jesús ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién sino Dios puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces el hecho de que Jesús haya efectuado la purificación de nuestros pecados significa que Él es Dios. Y luego dice el autor, Jesucristo es no solamente todo lo que hemos mencionado, pero es también Rey, porque dice que después de haber efectuado la purificación de los pecados, Jesús se sentó a la diestra de la majestad. Y esto de sentarse es una manera de decir que es como cuando se sienta el rey, ¿no?, para reinar desde su trono. Esa es la idea. Muestra la autoridad de Jesús. Pero yo creo que también es una manera de decir que la obra que Jesús iba a realizar ya está hecha, ya está cumplida. La comunicación de Dios en Jesús llega a su clímax. Después de la revelación de Dios en Jesús, ya Dios no tiene más que decir. En Jesús, Dios ha dicho a la humanidad todo lo que tenía que decir. Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. Ya no hay nada que necesitemos buscar. Ya no hay evangelios ocultos, como muchos han dicho, sobre Jesús. El problema no es que hay información de Jesús que no es oculta y que necesitamos descubrir. El problema es que a veces tenemos tan poco conocimiento de los evangelios, de la enseñanza bíblica sobre quién era Jesús. El problema es que no estudiamos a veces suficientemente la palabra de Dios y tenemos estereotipos de Jesús que no se corresponden con la verdad que nos dicen los evangelios. El escritor termina su argumento contra la divinidad de Jesús diciendo que Jesús es superior a los ángeles. Y no vamos a entrar, pueden leer el resto del capítulo donde habla, y es muy claro, por qué Jesús es superior a los ángeles. Pero luego en el capítulo 2, el autor ya no habla de la divinidad de Jesús, sino más bien de su humanidad. Jesús es 100% Dios, pero también Jesús es 100% hombre. Y el versículo 9 nos dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Es interesante que en el capítulo 1 dice que Jesús es superior a los ángeles y aquí nos dice que fue hecho un poco menor a los ángeles. Creo que lo que está diciendo aquí es que aunque Jesús es superior a los ángeles, por razón de la encarnación fue hecho un poco menor que ellos. Eso es la encarnación, en eso consiste precisamente la encarnación. Que aunque Jesús existía en forma de Dios, no escatimó el hacerse como los hombres. Jesús asume forma humana, con todas las debilidades, con todas las limitaciones, con todo el sufrimiento que esto supone. Dios se hace como uno de nosotros a través de la encarnación de Jesús. Tengo un amigo que es un músico, compositor, que ha hecho una canción que habla un poco de esto y la canción titula Dios también. Si pueden y quieren, pueden encontrarlo en YouTube. El autor es Santiago Benavides y la canción se llama Dios también. Él dice: Dios también fue un inmigrante, Dios también tuvo que huir, Dios también fue desplazado, estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño, Dios también probó la soledad, Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba de su solidaridad. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró, también estuvo preso, también sufrió por dar amor.
Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado, fue un niño marginado, fue un joven rechazado, tuvo hijos descarriados. Dios también pasó por el dolor. Y en esto consiste la encarnación, que Dios se hace un hombre como nosotros, de carne y hueso. Jesús se identifica, yo creo, y lo que está diciendo aquí el autor en el capítulo 2 es que Jesús se identifica con la raza humana justamente en la peor de las experiencias humanas, en la experiencia humana que es definitiva y final, que es la muerte. Es a través del padecimiento de la muerte, dice el autor, que Jesús obtiene nuestra salvación. Nuestra salvación fue comprada a precio de sangre. A nosotros no nos costó nada, pero a Jesús le costó su vida misma. Dice el autor que a través del padecimiento de la muerte, Jesús fue coronado de gloria y honor. Y dice Pablo en Filipenses 2 que Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así que Jesús es coronado de gloria y honor. Y luego dice que a través del padecimiento Jesús se hace nuestro hermano. Nuestro hermano, qué bonito eso. Y no solamente nos llama hermanos, pero dice el autor que Jesús como que se enorgullece, saca pecho, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tal es la identificación de Dios con el género humano. Tal es la inmensidad del amor de Dios. No solo es nuestro Padre celestial, pero en Jesús también se convierte en nuestro hermano mayor. Dice Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el autor de la versión bíblica, el mensaje, Eugenio Peterson, dice que esto de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en términos prácticos, lo que significa es que Dios en Jesús se muda a nuestro vecindario. ¿Te imaginas a Jesús viviendo en tu misma calle? O tal vez viviendo en la casa de al lado, ¿no? Siendo tu next door neighbor. Con todo lo que ocurre en nuestros vecindarios, con todo lo que sabemos, lo que hemos visto que ocurre en nuestros vecindarios, y con todo lo que no hemos visto, con todo lo que ocurre de puertas hacia adentro, luchas, preocupaciones, dolor, ansiedad, disolución, soledad, necesidades profundas, físicas, afectivas, espirituales, relaciones rotas, crimen, vicios, aberraciones, violencia doméstica, abusos. Y Jesús no es ajeno a todas las situaciones que a veces nosotros tenemos que vivir o vivir rodeados de. Dice Pedro que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se la pasó haciendo el bien. Él iba de lugar en lugar, no solamente enseñando palabras de vida y sanando enfermedades y echando fuera demonios y compadeciéndose de las multitudes, pero vemos también a Jesús asociándose con pecadores y publicanos, con mujeres de dudosa reputación. Lo vemos extendiendo misericordia y compasión a una mujer sorprendida en adulterio. Lo vemos poniendo su mano sobre leprosos, sobre enfermos. Mientras los fariseos se abstenían de tocar a otros o de ser tocados por otros por temor a ser contaminados, Jesús iba poniendo su mano sobre otros. Jesús no tenía temor. En lugar de tener temor a ser contaminado, Jesús iba contaminando a otros, tocando leprosos, tocando personas impuras, aún cadáveres. Jesús cambió las reglas del juego de su época. Vemos a Jesús lleno de frustración, incluso de enfado, con los religiosos legalistas de su época. El problema es que a veces tenemos una visión
bastante domesticada de Jesús. Jesús es tan bueno que llega incluso a ser inocuo, inofensivo. No rompe platos. Pero cuando leemos los evangelios vemos todo lo contrario. Jesús era un revolucionario que desafió las instituciones, desafió las reglas de juego de su época. Nadie que vino a Jesús siguió siendo igual. Y ese es el Jesús que nos presentan los evangelios. Alguien divino, alguien que era Dios mismo, pero también alguien muy humano, alguien que vivía intensamente la experiencia humana de dolor, de necesidad, de privación, de limitación. Un Jesús que vivió la experiencia que tú y yo vivimos. Un Jesús que nos conoce a fondo, conoce cómo somos y aún así nos ama, nos sigue amando. Ahora, los versículos 17 y 18 del capítulo 2 son una especie de resumen de todo lo que el escritor ha estado diciendo, tanto de la divinidad como de la humanidad de Jesús. Porque dicen así los dos versículos. Por tanto, y refiriéndose a Jesús, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y hay dos adjetivos aquí que se refieren a Jesús que a mí me llaman poderosamente la atención, porque yo creo que resumen bien lo que hemos estado diciendo sobre la divinidad y la humanidad de Jesús. El autor dice que Jesús es misericordioso, porque Jesús era 100% humano. Conocía la situación, conoce nuestra situación, porque Jesús es 100% hombre, conoce nuestra situación y entiende nuestra situación y siente compasión por nosotros y nos trata con misericordia. Y porque Jesús es poderoso, o el segundo adjetivo al que se refiere el autor es que Jesús es poderoso. Jesús es misericordioso, pero Jesús es poderoso también. Y porque Jesús es 100% Dios, tiene poder ilimitado para ayudarnos en nuestras dificultades, en nuestras situaciones, en nuestras precariedades, en nuestras pruebas. La palabra aquí tentado se refiere no tanto a tentación al pecado, sino más bien a pruebas, a las pruebas que todos en algún momento de la vida experimentamos. Misericordia y poder. Jesús tiene ambas características. Es misericordioso y es poderoso. Y yo creo que estas dos cosas, misericordia y poder, son una combinación absolutamente explosiva. Clave: misericordia y poder. Si Jesús fuera solamente misericordioso, estaría bien hasta cierto punto, pero esto no sería suficiente para transformar nuestra vida, para transformar nuestra realidad. Y si Jesús fuera solamente poderoso, sería totalmente abrumador, avasallador. Estaríamos aplastados, acabados. Pero gracias a Dios, Jesús ejerce su poder sobre nosotros con profunda misericordia, con profundo amor. Misericordia y poder es la combinación que encontramos en Jesús. Ahora, yo no sé cuál es tu situación. Quizás estás viviendo un buen momento, o quizás no, quizás estás pasando por un momento difícil, quizás estás luchando con el dolor, con la necesidad, con la soledad, la frustración. Estos tiempos son tiempos difíciles para todos, en todos lados, en todo lugar. Quizás has estado luchando con la enfermedad, quizás con la pérdida de un ser querido. Quizás estás luchando con la frustración, con la necesidad, con no tener empleo. No sé cuál sea tu situación. Quizás has llegado al final de tus recursos
y no sabes más qué hacer, no sabes a dónde ir. Quizás incluso estás desanimado en la fe. En este tiempo de pandemia, aunque muchas personas se han acercado al Señor, hay muchas otras que se han desanimado. En nuestra iglesia, por ejemplo, aquí en España, tuvimos reuniones por Zoom por mucho tiempo y solo llevamos reuniéndonos nuevamente desde finales de abril. La membresía ha bajado mucho. Hay gente que está desanimada, hay gente que ya no quiere volver a la iglesia. Quizás es la situación en la que te encuentras desanimado, ya no quieres volver a la iglesia. Quizás estás frustrado, estás insatisfecho en la manera en que llevas tu vida cristiana, porque sabes que hay algo más, hay una realidad mejor. Ven a Jesús. Es la invitación que Dios te hace hoy. Ven a Jesús. Jesús es compasivo, es misericordioso, está lleno de misericordia, de comprensión. Él entiende tu situación, la situación en que te encuentras, porque Él mismo la ha vivido. Él ha vivido la experiencia humana más extrema, que es la muerte y el dolor. Una muerte dolorosa como la que vivió Jesús. Pero también Él es poderoso para cambiar tu situación, para cambiarte. Si no cambia tu situación, cambiarte a ti, cambiar tu manera, la manera en que percibes tu situación, cambiar la manera en que tú asumes tu realidad. Ven a Jesús, es la invitación que Dios te hace hoy. Acércate a Él. El Señor está lleno de misericordia y está lleno de poder para cambiar tu situación. Yo te invito a que oremos un momento y vamos a pedirle al Señor que se acerque a tu vida, a nuestra vida y nos encuentre en la realidad, cualquiera que sea, en la que nos encontramos. Oremos. Señor, te agradecemos que tú eres el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios lleno de poder, de amor y de misericordia. Muchas gracias, Señor. Gracias que podemos confiar en ti, Señor. Y te damos gracias que tú eres también, que tú fuiste, Señor, hombre 100% y que conoces nuestra realidad, que sabes las luchas humanas, sabes las dificultades humanas que tenemos, la dificultad incluso con el pecado, Señor. Conoce nuestra debilidad. Gracias, Señor, que aún conociéndonos, nos amas, persistes en amarnos, Señor. Muchas gracias. Y, Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú nos trates con misericordia y con poder, Señor. Necesitamos de ambas cosas en nuestra vida, de misericordia, de amor, de perdón, de gracia en nuestra vida. Pero necesitamos tu poder cambiando nuestra realidad, Señor. Cambiando aquellas cosas con las que hemos estado luchando por quizás años y que no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas, Señor. Pero tú sí puedes, tú eres todopoderoso, Señor. Y por eso queremos confiar nuestra situación, nuestra vida en tus manos, Señor. Que tú eres misericordioso y todopoderoso, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos porque eres un Dios bueno, lleno de misericordia, y porque eres Dios todopoderoso, el Dios de los imposibles, el Dios para el que no hay nada imposible, no hay situación que se salga de tus manos, de tu control, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y confiamos en ti, Señor. Confiamos nuestra vida a ti, la entregamos en tus manos, Señor, para que tú seas el Señor que tú quieres ser en nuestras vidas. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga, que Dios nos anime y que en Él podamos encontrar todo lo que necesitamos y que Dios tiene para vivir una vida de victoria, una vida abundante que el Señor quiere que vivamos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti
ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.